Muy bien. ¿Estamos listos para la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Sí? Con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Él nos habla. Y estamos también listos para, como ya lo hemos hecho, hablarle a Dios a través de la oración. Claro que sí. Padre, gracias por tu palabra. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Jesucristo es el camino, Él es la vida y Él es la verdad. Y es en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que oramos, dándote gracias por tu palabra en medio nuestro en este día. Amén. Amén. Muy bien, estamos en la serie La Iglesia en el Corazón de Dios. El título de la enseñanza es Manos a la obra, y no a cualquier obra, sino a la obra de Dios. En Juan capítulo 6, versos 28 y 29, le preguntan a Jesús, ¿cuáles son las obras de Dios? Es una pregunta en plural, que como consiguiente demanda una respuesta casi que en plural, ¿no? ¿Cuáles son las obras de Dios?, le dicen a Jesús. Y Jesús no les responde en plural, les dice, la obra de Dios es que conozcan a aquel que Dios ha enviado. Que Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesús, es que le conozcan, es que le seamos fieles. Y qué bueno es que vamos, por eso titulé esta enseñanza, Manos a la obra de Dios. Vamos a estar en Hechos capítulo 13, versos del 1 al 12. Si no trae su Biblia, levante la mano y le prestamos una con mucho cariño. No se preocupe, estamos en casa, estamos en la iglesia. Levante la mano y le prestamos una, ya tenemos algunas personitas. A los que están también en el salón B205, qué bueno que nos ven por allí. Gracias a Dios, seguimos con esta asistencia creciente y quiero darle las gracias a Dios por eso, porque cada vez que estudiamos su palabra es la que atrae a las personas hacia Él. Esa es la mejor estrategia de crecimiento que tú y yo podemos hablarle a las personas o recomendarles hacer. Entonces, sin más preámbulos, ya oramos. Vámonos a Hechos capítulo 13, verso 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente: entonces había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 5 personas, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo. 5 personitas. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Vámonos al mapita rapidito. Yo sé que algunos se emocionaron mucho. Dijeron, oye, esa enseñanza con el mapa estuvo increíble. Así que la volvimos a traer. Y bueno, este mapa está interesante. Como que aparece un poco distorsionado aquí, pero no se preocupen. Vamos a enfocarnos. La iglesia comienza en Jerusalén, ahí en el número 2. El Señor Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8 dijo que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, que es alrededor de Jerusalén. No aparece la palabra Judea, pero haga de cuenta un círculo alrededor de Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nos lo dijo en Hechos capítulo 1, verso 8 y eso es lo que estamos viendo. Cómo Dios cumple su palabra y cómo su palabra está llegando al resto del mundo conocido de aquel entonces y llega el día de hoy, hasta aquí Estados Unidos, hasta Casa de Luz. Cuando ocurre la muerte del primer mártir de la iglesia, de Esteban, que es lapidado, es apedreado, la iglesia empieza a esparcirse. Y salen de Jerusalén del punto 2, llegan a Samaria, por ejemplo, Felipe va allá a evangelizar. De ahí pasan por toda el área de Fenicia que es área costera, y llegan hasta Antioquía. Y hemos estado estudiando y llegamos hasta Antioquía, donde la gente empezó a recibir la palabra de Dios, a convertirse en seguidores de Jesús, tanto gentiles o no judíos como judíos. Y de pronto, si recordamos enseñanzas anteriores, aparecen un par de estos personajes, Saulo y Bernabé, que permanecen un año en Antioquía enseñándoles a ellos la palabra de Dios. Y como les decía, es como las clases que tenemos aquí en la iglesia de ¿y ahora qué?, ¿verdad? Ya tomé mi paso de fe, ¿y ahora qué sigue? Es una clase donde fundamentas tu fe cristiana. Y de ahí vas a tus clases de discipulado, de los navegantes, como se menciona también acá. Algo así era lo que empezó a ocurrir en Antioquía. Y pasó un año donde Saulo y Bernabé están enseñándoles a ellos la palabra de Dios. Bernabé cumpliendo su llamado. Bernabé ya sabemos que era un apodo, su nombre era José. Le decían Bernabé, hijo de consolación. Él se dedicaba a consolar, a animar.
a que todos con propósito de corazón siguieran a Jesús. ¿Se acuerdan? Bernabé, ese es su nombre. Y Saulo era este que fue el perseguidor de la iglesia por excelencia, aquel que tenía autoridad política y religiosa para ir a cualquier lugar y hacer hasta lo más increíble, no solo sacar a los seguidores de Jesús de sus casas, sino entrar a las mismas iglesias con cartas que le permitían hacer eso para sacar a los seguidores de Jesús, para llevarlos a las cárceles y matarlos si era necesario. Ese Saulo, que se convirtió camino a Damasco, es el que aparece en este primer verso. Y bueno, estamos conociendo estas historias. Y entonces estamos en Antioquía, y ahorita vamos a volver al mapa. El primer punto de la enseñanza el día de hoy es que el trabajo en la iglesia de Dios siempre es en equipo. Siempre vamos a ver un equipo. No es el trabajo de una persona, es un trabajo en equipo. Dice el verso 1 que habían entonces en la iglesia, ya tenían un añito de haberse formado en la iglesia, profetas y maestros. Y estaba Bernabé, estaba Simón, que se llamaba Níger, ¿verdad? Níger tiene que ver con que su tez de la piel era oscura. Y este Simón es ese que ya también hemos estudiado, que hemos dicho incluso, el que no tenía vela en el entierro, que venía del campo y había una procesión y estaban pasando 3 personas que iban a ser crucificadas. Seguro que el hombre pensó, son 3 malhechores que se enfrentaron contra Roma, y este Simón está ahí parado. Viene el soldado romano, le pone la espada en el hombro y le dice, tú, o sea, así se le escogía a la gente, tú carga la cruz de este hombre. Y este Simón dice, pues ni modo, ¿no? Deja sus cosas y hacer lo que el soldado romano le dice que haga, y va cargando la cruz. Y si bien es cierto, Jesús sufrió demasiado en su cuerpo, siempre nos queda la duda, ¿en realidad será que necesitaba él ayuda? Sí es cierto que lo latiguearon y le rompieron, lo destrozaron en su cuerpo, que le deshicieron la cara, que le arrancaron la barbilla, que le pusieron una corona de espinas, que en su cuerpo él estaba exhausto. Si usted va a Israel el día de hoy, va a ver una esquina donde dice, aquí es donde a Jesús se le cae la cruz. Pues en esa esquina, este Simón estaba allí, le dijeron, ayúdale, va y empieza a cargar la cruz con Jesús. También es cierto de que este Simón tuvo un encuentro personal con Jesús que transformó su vida y se convirtió en un seguidor, y ahora era parte de ese equipo que está en Antioquía ministrando, haciendo la obra de Dios allí. Ese mismo está acá. Interesante. Y nos quedamos con la pregunta, ¿será que realmente Jesús necesitaba ayuda porque estaba tan exhausto que no podía cargar la cruz? ¿O será que este Simón de Cirene, como se le conoce, del norte de África, de Cirene, en realidad era el que necesitaba un encuentro personal con Jesús para ser salvo y para ser parte de la obra de Dios ahora en Antioquía? Pues ahí está. También aparece el nombre de Lucio de Cirene, otra persona de Cirene. ¿Sí se acuerdan dónde queda Cirene? Si no, les enseño el mapa. A ver, pónganme el mapa de nuevo, por favor. Vámonos al mapa. Ok, aquí está Cirene, de este lado. ¿Lo ven? Ahí está Cirene, norte de África, piel oscura. Simón de Cirene estaba en Jerusalén en el momento en que Jesús necesitó ayuda, y él necesitaba la salvación que solo Dios puede dar. Pues aquí aparece también Lucio de Cirene, también era del mismo lugar. Lo que no sabemos es si Lucio estaba con Simón en el momento en que a Simón le piden que cargue la cruz, o Lucio estaba en Cirene y fue de los primeros que escuchó el evangelio al momento en que Simón regresa a Cirene a compartirle a todos de su encuentro personal con Jesús. No lo sabemos. Lo que sabemos es que es parte de este equipo de la iglesia allá en Antioquía. También aparece el nombre de Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Si tú y yo nos hubiéramos criado junto con los Herodes, Herodes el Grande, Herodes el tetrarca, Herodes Antipas, y hemos estudiado, Herodes eran personas sanguinarias que se creían dioses. Si nos hubiéramos criado allí, probablemente hubiéramos vivido la misma vida de perdición que ellos vivían. Gracias a Dios, esta persona fue rescatada de no ser como
sus familiares, criado junto a Herodes el tetrarca. De allí Dios lo saca y lo hace parte de este equipo. Y a Saulo, que ya conocemos como el ex perseguidor de la iglesia, que pasó de perseguidor a perseguido. Aparecen allí. Y no nos debe sorprender que el trabajo en la iglesia, el trabajo de Dios, es en equipo. Es el primer punto. Porque el Señor Jesús mismo, dice Efesios 4:11, el Señor Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, enviados lejos, enviados a hacer su voluntad. Eso es lo que significa apóstoles. A otros constituyó como profetas, que declaran la palabra de Dios, la verdad de Dios a la gente. A otros evangelistas, que hablan acerca de la buena noticia de Jesús como el Salvador del mundo que ya ha venido. A otros pastores, que alimentan, cuidan y dirigen a las ovejitas del Señor Jesús. Y maestros, que enseñan la palabra de Dios, porque cuando se enseña la palabra de Dios, cuando hay entendimiento, entonces hay un gozo, hay una alegría de saber que podemos hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. Ya está claro. Eso es lo que Jesús constituyó. No debe ser sorpresa para nosotros que el primer punto de esta enseñanza es el trabajo de Dios es en equipo. Ahora, si tú dices, bueno, es mi segunda vez que vengo aquí a la iglesia, no estoy muy seguro si esta enseñanza es para mí, ténnos un poquito de paciencia. Nos encanta estudiar la Biblia capítulo por capítulo, verso por verso. Sí es cierto, estamos descubriendo la iglesia en el corazón de Dios. Y también te digo, este mensaje es para ti, ya viene. De hecho, la palabra de Dios ya está entrando a tu mente y a tu corazón, y vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida en este día. Y nuestra oración es que escuches su voz y hagas caso a lo que Él te pida, a lo que Dios te pida, porque Él está aquí en medio nuestro. Verso 2, ministrando este equipo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ministrando al Señor. No dice ministrando en el nombre del Señor a los demás. No dice ministrando por el Señor a los demás. No dice ministrando en lugar del Señor a los demás. Dice ministrando a Dios. ¿Cómo se ministra a Dios? ¿Cómo se ministra al Señor? ¿De qué nos está hablando este verso? De exactamente el privilegio que tú y yo hemos tenido en este día de ministrar a Dios al momento de cantarle, de adorarle, de poner nuestros ojos en Él, nuestro enfoque en Él. Estamos ministrando al Señor. Sacrificios de alabanza, de adoración, fruto de labios que adoran, que agradecen al Señor su nombre, que adoran su nombre y que le agradecen. Cuando oramos, estamos ministrando al Señor. Nuestros oídos y nuestro corazón abiertos a su palabra para que con propósito de corazón sigamos a Jesús, eso es ministrar al Señor. En otras palabras, lo que estamos haciendo en estos momentos, desde que comenzó este servicio a Dios, es ministrar al Señor. Y ese es el segundo punto de la enseñanza. La comunión con Dios es vertical primero con Él. Siempre es hacia arriba, es vertical. La comunión con el Señor, nuestra relación de amistad con Él siempre va a ser vertical, siempre comienza allí. Nunca comienza sirviendo a los demás primero. Primero es ministrando al Señor. Ezequiel 44, que quiero que lo lean en casa, del cual ya hablamos en el tiempo de diezmos y ofrendas, habla precisamente de esto, del privilegio que tenemos los que hemos sido obedientes a la voz de Dios de ministrar al Señor. Este grupo de la familia de Leví, hijos de Sadoc, a ellos se les dio el privilegio, mientras que a los demás se les dijo, ustedes fueron desobedientes, sírvanse entre ustedes, hagan su trabajo. Pero yo a este grupito pequeño que me fue obediente, a ustedes les doy el privilegio de sacrificar a mí, de venir ante mi mesa, de estar conmigo, porque me están ministrando a mí, en otras palabras. Así que primero, en nuestra comunión con Dios es vertical, es lo primero. Segundo, y también en términos de aplicación de lo que ocurre el día de hoy, en Casa de Luz, si asistes a un grupo de hogar, si no has asistido,
te animo a que lo hagas. Si asistes a un grupo de hogar, vas a encontrar que lo primero que ocurre es ministración al Señor. Van a cantar cánticos donde nos enfocamos en el Señor. Después en la oración, los niños de pronto se van a alguna otra área de la casa para recibir instrucción a su nivel, mientras que los adultos continúan revisando las preguntas inductivas en el estudio de la misma palabra de Dios que se enseñó el fin de semana. Todo esto ocurre en nuestra forma de ministrar al Señor. También en nuestro programa Recupérate hay canción también al comienzo, y en nuestro servicio de oración de los sábados también hay canción, música para Dios, ministrando al Señor, orando al Señor. Entonces, importante cómo esto se realiza el día de hoy a través de la iglesia que el Señor Jesús estableció. Ahora sí, me encanta, en oración y en ayuno es que ocurren todas estas cosas, ¿verdad? Dice en oración, no dice viendo televisión, ¿verdad? Si usted está viendo televisión todo el tiempo, no sé qué tanto Dios le hable por ahí. Puede ser que sí, digo, claro, de seguro que sí, pero yo le aseguro que usted aumenta la posibilidad de que Dios le hable si usted está en un tiempo de oración. Y ayuno, dejando de comer y beber para dedicarse a la administración al Señor. Hace un par de sabaditos que estábamos aquí en el grupo de oración, me di cuenta de esta hermosa realidad. Aunque el cafecito y el pan se están preparando allá afuera, uno anda aquí en ayuno, orando, cantando, y ya después de esa hora y media que ha estado enfocándose uno en el Señor, sale al café y al pan, ¿no? Deja uno de ayuna, ¿no? En ese momento. Entonces, dejando de comer y de beber para dedicarse a la administración del Señor, cuando eso ocurre, Dios nos da dirección, Dios confirma su dirección para tu vida y para la mía, confirma su voluntad. Ahora, este grupo era de profetas y maestros, ¿se dan cuenta? Los que estaban de profetas ahí, seguro que le dijeron algo que tenía mucha lógica a Saulo y a Bernabé. Oigan, Saulo y Bernabé, sentimos que el Señor les ha preparado para que continúen sirviéndole como lo han hecho aquí en Antioquía. O sea, tiene lógica celestial. Ustedes le han servido, han sido personas en las que hemos puesto nuestra confianza aquí en Antioquía. Por un año le han servido aquí. Y creemos, lo lógico celestialmente, que ahora Dios les va a querer usar en otros lugares haciendo lo mismo que han hecho aquí. Esa confirmación es la que reciben en esos momentos el Espíritu Santo, afirmando este pensamiento en los que tenían el don de profecía, para decirles: creo que Dios les ha preparado para continuar haciendo lo que han hecho aquí. Y entonces, el tercer punto es que la comunión con Dios llega en su segundo paso a hacer una comunión horizontal. Primero es vertical, primero es con el Señor, y segundo es horizontal. Ahora sí estamos listos para servir a los demás. Primero vertical, después horizontal. Recordemos que todo comienza en oración y todo termina en oración. Ahora sí, verso 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora sí, después de haber ayunado, dejado de comer y de beber, para dedicarse a la administración al Señor, les imponen las manos. Esta era una costumbre para delegar autoridad. Y también tiene mucha lógica, porque estos hombres iban a ir a donde el Señor les lleve, a hacer su voluntad, y tal vez no les iban a conocer. Tal vez iban a decir: espérate tantito, o sea, conocemos a los 12 apóstoles o de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Tú te llamas Saulo, que por cierto tienes muy mala reputación, y tú te llamas Bernabé, tú eras judío, pero te convertiste al cristianismo. ¿Qué era importante en ese momento hacer? Decirle a los demás: tranquilos, a nosotros se nos delegó autoridad, los apóstoles impusieron sobre nosotros sus manos. O sea, era una forma oficial de decir: ellos vienen en nuestro nombre. Y ellos lo iban a necesitar a donde quiera que fueran, para con la autoridad de los apóstoles poder hablar acerca de Jesús. Entonces, me encanta que podrían ellos decir, o nosotros mismos, que ellos, tanto Saulo como Bernabé, habían probado servir al Señor sin agendas escondidas.
habían probado que eran personas confiables. Porque se acuerdan en esta enseñanza de orgullosos de nuestra herencia, hablando de orgullosos de nuestra herencia cristiana, que por primera vez en el mundo, gente de otro pueblo, de otra cultura, de otro idioma, piensa en gente de otro pueblo, otra cultura y otro idioma para ayudarles económicamente. Y al recibir esta ofrenda en Antioquía, para enviarla a Judea, la envían ¿con quiénes? Con Saulo y con Bernabé. Habían probado que eran personas confiables. Estas personas, Saulo y Bernabé, habían probado que eran de buen testimonio, en otras palabras, nadie hablaba mal de ellos, que eran personas llenas del Espíritu Santo y de fe, que eran personas sabias, porque ya lo habían hecho. Entonces, cuarto punto el día de hoy es que las cosas en la iglesia del Señor se hacen con orden. No hay tal cosa como que a mí el Señor me llamó, o más bien yo me fui, o yo fui para allá porque pues yo creo que por allá es la cosa, y desapareces de la iglesia, te vas por la puerta de atrás, ¿no? Nadie sabe qué te pasó, algunos dicen se lo llevó un ovni o algo así, ¿no? Ya empiezan a ocurrir historias así. No, las cosas en el Señor se hacen en orden y gracias a Dios hemos podido también enviar a algunas personas a servir al Señor desde aquí, con la autoridad que Dios nos ha dado, y lo vamos a continuar haciendo en su nombre. Verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, muy importante, no es que ellos se enviaron, fueron enviados por el Espíritu Santo. No es que ellos se autollamaron a hacer la obra de Dios, ellos fueron llamados por el Señor a hacer su obra. Muy importante, les digo, yo no estaría aquí sirviendo como pastor, que es un enorme privilegio. Yo no deseé hacer lo que estoy haciendo el día de hoy. Yo no era mi aspiración llegar a ser pastor. Fuimos a la universidad pensando en otras metas en la vida. Pero Dios tenía un llamado para mí, que yo lo entendí 6 meses después de haber dicho que sí. Me di cuenta que Dios me había llamado a hacer lo que hago el día de hoy, desde muchos años atrás. Pero como joven, estudiante, trabajando en la compañía de teléfonos por 13 años y medio, y después en los hospitales de la Universidad de Chicago por otros 3 años y medio, yo pensaba que mi carrera iba a estar por allá y que iba a servir al Señor como lo estaba haciendo por allá. Pero Dios hizo un llamado. Yo no puedo decir que fui yo. Fueron mis intenciones. Así es como Dios opera. No es del que quiere, es del que Dios quiere y Dios llama. Y aquí estamos sirviéndole y les digo, así entre nos, estoy feliz de hacer lo que hago. No me arrepiento en nada de haber dejado otras cosas que antes hacía, que eran buenas también. Tampoco me da pena decirle a nuestros jóvenes, vayan a la universidad a estudiar, porque definitivamente hay un plan, un propósito en estudiar y en cómo Dios te abre las puertas para que llegues a algunos lugares a compartir de su amor. Y Dios usa cada una de estas cosas para su gloria en su momento. Entonces, así también, el Espíritu Santo les dice a ellos, hagan esto. Y entonces ellos descienden de Seleucia y de ahí navegan a Chipre. A ver, vamos al mapita. Al mapita, por favor. Entonces estamos ahí en Antioquía 7. Abajito del 7, ese puntito rojo que ven ahí, abajito, ahí pegadito a la costa, ese se llama Seleucia, ¿ok? Y de allí navegan por el mar Mediterráneo hasta Chipre, hasta el 9. ¿Ven cómo llega a Salamina? Eso es lo que dice este verso. ¿Ok? Y verso 5, llegados a Salamina, anunciaban, ¿qué anunciaban? La sabiduría de Saulo, que se sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria. No. Anunciaban que la palabra de Dios. Dios ha prometido exaltar su palabra sobre todas las cosas. Salmos 138:2. Ellos sabían que esa era la mejor estrategia para llegar a un lugar y compartir del amor de Dios. En la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan como ayudante. Ahora, me encanta cómo Dios nos inspira a hacer cosas. Y nos hace el llamado, nos inspira. Y muchas veces nos deja los detalles a nosotros. Nosotros aquí en la iglesia tenemos nuestras juntas entre semana, oramos por ustedes, planeamos al futuro y le decimos al Señor, Señor, si tú quieres, vamos a hacer esto. Si no, ciérranos la puerta, ¿no? Esta especie de locura, que es hasta chistosa, este punto de jugar fútbol esta tarde, por ejemplo,
cualquiera diría, ¿y eso qué tiene que ver con una vida piadosa o religiosa? Tiene muchísimo que ver. Es una de las locuras que se nos ocurre porque, y les voy a traer un ejemplo fresquito. No lo hacemos nada más porque nos encanta el fútbol. Lo hacemos también porque vamos a poder traer amigos y familiares que tal vez no vendrían a la iglesia, porque la iglesia ha probado ser a través de los años irrelevante para muchas personas, y yo lo entiendo porque lo era para mí. Pero si les decimos vamos a un partido de fútbol, ahí sí llegan. Y al momento de estar allí, se van a dar cuenta de la diferencia, porque yo sé lo que es jugar afuera, ¿verdad? Y sé lo que es jugar en un ambiente donde hay gente que respeta a Dios. Y ese ambiente es bonito y es nuevo. Y para alguien que no ha estado expuesto a seguidores de Jesús, puede ser lo que les anime a venir a la iglesia incluso. Entonces, detrás de este llamado que Dios nos ha hecho de alimentar, cuidar y dirigir a sus ovejas, está las locuras que a veces se nos meten de hacer actividades donde uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia? Tiene muchísimo que ver. Y el ejemplo que les voy a dar es que ayer vino por primera vez una persona a la iglesia. Se me acercó al final y yo dije, me va a pedir oración por algo, ¿no? Así lo vi un poco serio. Y cuando llegó, me echa la sonrisa y me dice, oye, es mi primera vez. Qué bueno que les gusta el fútbol. ¿Podré traer a mis amigos mañana? Entonces dije, por supuesto, brother. No, entonces, porque de eso se trata. Claro, vamos a traer a todos tus amigos. Ahora van a perdonarme tus amigos, pero mi equipo les va a ganar. Pero ese es otro tema. Entonces me aceptó el reto y va a traer a sus amigos. Y yo estoy feliz por eso. De repente ni están acá ahorita, pero los veré en la cancha. Y bueno, Dios nos inspira a hacer lo que hacemos. Tenemos algunas ideas que a veces no tienen tanto sentido. El ir a Chipre tenía mucho sentido. Porque cuando Saulo, ahorita llegamos a Pablo, Saulo y Bernabé dicen, bueno, ya, nos impusieron las manos, ya nos delegaron autoridad. Los discípulos, ¿hacia dónde vamos, mi hermano? Ya tenemos la experiencia de un año de servirle al Señor aquí en Antioquía, pero ¿hacia dónde vamos? Y yo me imagino a Saulo, pues yo estuve ya en Tarso, yo ya tengo varios añitos de estar por allá. ¿Cómo estará Chipre? ¿Cómo estará tu tierra? Le dice a Bernabé, probablemente, porque él era de Chipre, él era natural de Chipre. Y él dice, pues mira, yo soy natural de Chipre, pero tuve que dejar esa tierra porque era muy corrupta. Era muy difícil conocer del Señor. Siendo judío era muy difícil y complicado, porque lo que sucede es que Chipre se ha encomendado a la diosa Venus, a la diosa del amor, a Afrodita. Y la historia de la religión de mi pueblo, dicen que Afrodita salió del mar y se acostó sobre esta piedra negra que ahora está en ese templo increíble que hay en Chipre. Esta piedra negra. Y los que creen en esto han hecho templitos pequeños con una piedrita negra adentro que hablan acerca de la adoración a Afrodita, a la diosa del amor, a la diosa del amor. Para mí era muy difícil estar allí, pero eso es lo que mi pueblo cree y se hace negocio con esa creencia allá en mi pueblo. Y es muy difícil y me encantaría, Saulo, amigo, que vayamos a mi tierra para declarar lo que la palabra de Dios enseña. Y algo que enseña Afrodita es que toda mujer que vive en Chipre, toda mujer que vive en Chipre, y aquí les va algo que es un poquito fuerte, debe de prostituirse en el templo de la diosa del amor por lo menos una vez en su vida. Yo me imagino a Bernabé con lágrimas diciendo, Saulo, tenemos que ir para allá, hermano. Tenemos que hablar del Dios verdadero y de cómo Él nunca jamás pediría que se hagan esas locuras. Hago un paréntesis aquí. Hay algunos que dicen que los tiempos que estamos viviendo hoy son muy difíciles. Y lo que yo veo en la Biblia es que los tiempos han sido difíciles todo el tiempo. ¿Ustedes se pueden imaginar que esto fuera Chipre? Qué difícil, ¿verdad? Pues tiene lógica que una vez que Dios y el Espíritu Santo ya los llama a servir, digan, vamos para Chipre, vamos para allá, vamos a servir al Señor, vamos a hablar la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer yendo a las sinagogas primero.
¿Por qué? Porque en las sinagogas de los judíos que deben de estar por allá, que no la deben de estar pasando tan bien, tienen el Antiguo Testamento, saben acerca de la venida del Mesías, del Cristo, pero no saben que ya vino, que su nombre es Jesús. Y hay que ir a hablarles de la salvación que hemos encontrado en Jesús, en este que vino y que cumple las profecías, que fue crucificado hace años atrás, que resucitó al tercer día, que ascendió a las alturas y antes de hacerlo se presentó ante todos los que creían en Él. Hay pruebas de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, y hay pruebas de que Él todavía continúa vivo, porque habita por la fe en nuestro corazón. Así es, querida Casa de Luz, hasta el día de hoy. Jesús habita por la fe en nuestro corazón. Jesús está vivo por la obra que hace en y a través de ti y de mí el día de hoy. Y así pasaba. Yo me imagino que eso también dijeron, vámonos para allá. Se llevan a Juan de ayudante. Juan de ayudante. ¿Quién era este Juan? ¿Quién era este Juan? Tomen nota los estudiantes de la Biblia. Juan se llama Juan Marcos. Juan Marcos escribe el segundo evangelio que habla de la vida de Jesús, que lleva su nombre, que dice Marcos. Ahora, Juan Marcos era el escriba de Pedro el apóstol. ¿Ok? Tome nota. Cuando leemos el evangelio de Marcos, lo que estamos leyendo es lo que Juan Marcos escribía escuchando a Pedro que le decía, escribe esto. Inspirado por el Espíritu Santo, escribe. Y por eso tenemos el evangelio de Marcos. Es el mismo Juan Marcos que aparece ahorita en escena. Y probablemente él era o sobrino o primo de Bernabé. Probablemente él también era de Chipre. Entonces tiene sentido que sea parte del equipo. Vente, ayúdanos, ¿ok? Entonces Juan Marcos se va con ellos. Ahora, déjenme ver qué más podemos decir de Juan Marcos. Juan Marcos tenía por mamá a María, se llamaba su mamita, que es la que encontramos en Hechos 12:12. Cuando ya pasamos por Hechos capítulo 12, ahorita estamos en el 13, Hechos 12:12 hablan de una María que tenía un grupo de hogar en su casa. Pues ella era la mamá de Juan Marcos. O sea, ya empieza todo a tener, se entreteje esta historia bella. Como ya les dije, se convierte en el escriba de Pedro, el que escribía todo lo que Pedro decía. Y aquí es donde viene la frase del pastor Héctor Hermosillo, que él dice, no sé si se acuerdan, dice él, pues yo fui músico por no ir a la escuela, ¿no? ¿Se acuerdan de esa frase? Pues yo fui músico por no ir a la escuela, ¿no? Claro, un músico increíble, ¿no? Y cantante. Pues yo me imaginaba a Pedro diciendo, pues yo me volví pescador para no ir a la escuela, así que escríbele, Juan Marcos, tú escríbele, brother. Y Pedro era muy bueno para hablar, pero no tan bueno para escribir. Bueno, ahí, verso 6. Y habiendo atravesado toda la isla, gracias a Dios, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Pongamos el mapita de nuevo. Ya que querían mapa, aquí les viene el mapa con todo. Vénganse. A ver, va llegando, ya va llegando. Ahí llegó. Ya pasamos de Antioquía, Seleucía, Salamina, llegamos allí y vámonos por toda la parte de abajo, esa línea roja, a Pafos. ¿Okay? Y se pueden imaginar a Saulo y a Bernabé yendo de Salamina a Pafos, todas las sinagogas, hablando acerca de Jesús, hablando de que el Mesías ya vino, hablando acerca de recibir su perdón y su salvación y de seguirle. Eso es lo que ocurre. Y allí, del otro lado de la isla, después de habérsela recorrido, encuentran a cierto mago. Miren la descripción que Dios le da a esta persona. Cierto mago, alguien que practicaba la magia. Cierto mago, falso profeta. Tal vez hablaba en el nombre de Dios, pero lo que hablaba era falso, no era bíblico, no tenía nada que ver con el corazón de Dios. Era judío, o sea, circuncidado, era todo lo que hacían los judíos, él también lo hacía. Dios lo pone bien clarito aquí. Y se llamaba Bar Jesús, que significa que está a un bar de distancia de Jesús literalmente. ¿Verdad? Si nos damos cuenta, ¿no? Ok, verso 7. Este estaba con el procónsul Sergio Paulo, el diputado, el gobernador de esa isla, ¿ok? Sergio Paulo, quien era, ¿qué dice Dios? Varón prudente.
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este procónsul escuchó que llegó gente que no hablaba de Afrodita, sino que hablaban del Dios verdadero. Y dijo, yo quiero escuchar la palabra de Dios, traigan a Saulo y a Bernabé, quiero escuchar la Biblia, la palabra de Dios, tráiganlos. Y al lado de él estaba este Barjesús, pero Sergio Paulo era varón prudente. ¿Qué significa prudente? Aquí les puse la definición. A ver, pongamos la definición de prudente, por favor. A ver si lo leemos juntos. Ahí llega, ya va llegando. Llega desde Chipre, muy bien, ahí está. A ver si podemos leer la definición de prudente en voz alta. Persona pensante que analiza los acontecimientos y sus riesgos para tomar decisiones, adecuar su conducta y no recibir perjuicios innecesarios. ¿Qué les parece esa definición? Ahora dígale a la persona que está a su lado, tú eres prudente. Y ahora la otra persona diga, no seas mentiroso. No. Bueno, ¿o somos prudentes o imprudentes? ¿De qué lado estamos? ¿Somos de los que analizamos, pensamos, o no nos importan los acontecimientos y sus riesgos? ¿Tomamos decisiones a la ligera? ¿No adecuamos nuestra conducta? ¿No nos importa si nos perjudican las cosas? No, pues eso sería ser imprudente. Qué bueno sería que Dios diga eso también de nosotros, que somos hombres y mujeres prudentes, pensantes, que analizamos los acontecimientos y sus riesgos para entonces tomar decisiones, adecuar nuestra conducta y no recibir perjuicios innecesarios. Prudencia es lo que necesitamos el día de hoy. Si escuchas la voz de Dios en este día, sea una persona prudente. Una persona prudente dice, me conviene escuchar al Señor y hacer su voluntad. Verso 8, pero les resistía Elimas, el mago. O sea, este Barjesús se le llamaba Elimas, que significa el mago, pues así se traduce su nombre. Y él procuraba apartar de la fe al procónsul. El mago, Elimas, hacía magia. Y ya habíamos visto antes a un mago en la historia, en la narrativa bíblica. En Hechos capítulo 8, verso 9, vimos a Simón, este mago, ¿no? Cuando llega Felipe a Siria a compartir de Jesús, le sale este Simón el mago. Y la gente decía de él es el poder de Dios. No decía lo que él hace es el poder de Dios. Decía, él, Simón, es el poder de Dios. ¡Wow! ¡Wow! Ya lo conocimos. Así que nos encontramos con otro mago aquí. Si usted necesita, perdón, ¿hay alguien que se llame Elimas aquí? Bueno, ya sabemos su significado. Si usted necesita un nombre para un hijo, Elimas. Si quiere que sea un David Copperfield, ¿verdad? Ahí está. Si quiere que sea un Houdini, Elimas. Bueno, practicaba la magia. Ahora, hay dos definiciones para magia, ¿ok? La primera y la segunda, ahí les va. La primera, trucos y habilidades con los que se hacen juegos de manos y cosas sorprendentes o extraordinarias, como hacer aparecer y desaparecer objetos y personas, hasta partirlas por la mitad, ¿no? Descubrir cosas ocultas, sacar conejos o palomas de los sombreros, ¿no? Esos son trucos y habilidades. Dicen por ahí que el truco más caro de David Copperfield, que es un mago famoso, cuesta $1 millón. Y usted paga su $1 milloncito y le deja saber así como con lujo de detalle cómo le hace, ¿no? Para, qué sé yo, transportarse de aquí al techo, ¿no? Cómo llegar tan rápido de ahí arriba. O sea, ahí le explica todo con lujo de detalles, nomás pague su $1 millón, ¿verdad? Ese es un tipo de mago. El otro tipo de mago, al cual hay que rechazar, y si practicamos lo que les voy a leer, este es el día de pedirle perdón a Dios y alejarnos de esas prácticas. El otro tipo de mago, la definición tiene que ver con conocimientos y prácticas con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales de maldad. Que de una vez les digo, nunca van a ser más fuertes que el Dios que les creó.
¿ok? Más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando leemos las cartas para saber el futuro, las manos, todas esas prácticas tienen que ver con este segundo tipo de magia. Ya les conté algunas historias de horror a ustedes, ¿no? Una vez me llevaron a un brujo y él se puso a danzar ahí alrededor de mí, ahí en hierbitas. Yo pensé que me estaba cocinando. Pero cuando la cosa se puso seria cuando me escupió, porque yo yo sentí, entonces también le quise hacer, pero dije no vaya a ser que no me haga la magia, ¿no? Que necesitaba. También les conté en mi país, ahí le pasa la abuelita usualmente, ¿no? Pasa el huevo, ¿no? Para que salga el susto, dicen, ¿no? Entonces ahí andábamos todos los nietos en la casa de la abuelita ahí, ¿no? Entonces me tocó a mí. Lo interesante es que mi abuelita, en vez de ponerlo en el vaso con agua, este huevo lo dejó ahí. Llegó mi tío que venía de jugar fútbol, se lo frió, se lo comió y de ahí vivió asustado toda su vida. Pero el punto es, todas estas prácticas, si son con seres espirituales de maldad, les digo dos cosas. Les va a ir más mal, de seguro. Se va a empeorar la situación de seguro. Nunca se va a mejorar la situación de seguro. Que ven acá y vamos a hacer esto y aquello, una limpia aquí y allá para que te vaya mejor en el amor. Te va a ir peor. Que ya saben que peor es peor que peor, ¿verdad? Ok. Te va a ir peor. Siempre te va a ir más mal. Y lo segundo es que te va a alejar de Dios y de su voluntad para tu vida. Entonces mejor hacer esas cosas a un lado que no honran a Dios. Y les voy a dar un ejemplo nada más bíblico de cuando Moisés se presenta ante el faraón. Él lleva una vara, ¿no? La vara de Aarón, y la suelta. Esta vara se convierte en una serpiente, ¿no? ¿Qué hace Faraón? Le dice a sus magos y a sus brujos, miren lo que hizo Moisés, ¿pueden hacer ustedes lo mismo? Oh, dice, claro que sí. Sacan, me imagino yo, ¿no? Unas serpientes allí que estaban tiesitas, que parecían varas, y las suelta y pues se vuelven serpientes. Y ya replicó, ¿no? Hizo el mismo milagro que hizo el Señor. En realidad no lo hizo. En realidad lo que hizo y lo que hacen los magos de este tipo es empeorar la situación. Porque si ya había una serpiente, y ya con que haya una serpiente nos da miedillo, pues vienen los otros a hacer más serpientes, pues más miedo nos va a dar, ¿no? Y ese es miedillo reloaded, ¿no? Así. Pero el punto es, ¿por qué no? Si esta persona viene en el nombre de Dios y tira la vara y se convierte en una serpiente, ¿por qué no los brujos dicen, pues vamos a matar esa serpiente? Lo que terminó ocurriendo es que trajeron sus serpientes, la serpiente del Señor se comió a las otras y se volvió a hacer vara. ¿Qué ocurría en el corazón de Faraón? Se iba apartando al Señor. Las cosas siempre se empeoran. Cuando la vara fue soltada en el río Nilo y se convirtió el río en sangre, viene Faraón y le dice a sus brujos y magos, ¿ustedes pueden hacer lo mismo? Y ellos dicen, pues acá hay un poco de agua, entonces hay un poquito de colorante, ¿no? Y ya, mira, hicimos lo mismo. Duh. O sea, si ves que el poder de Dios está transformando el río Nilo en sangre, ¿por qué vienes a empeorar las cosas creando más sangre, entre comillas? Debiste de haber limpiado el río y decir, bueno, nosotros, por nuestros, conocimientos, logramos deshacer la obra de Dios. Eso nunca va a ocurrir, siempre va a empeorar las cosas, siempre. Y al final, tu corazón se puede endurecer y apartarse del Señor. Bar Jesús, o Elimas, con sus artes de magia, procuraba apartar de la fe al procónsul, es lo que estamos aprendiendo. Entonces, verso 9, dice que Saulo, que también es Pablo, por primera vez ocurre este cambio de nombre, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dice, y ahorita vamos para allá. Algunos me han preguntado, ¿por qué Saulo se cambia de nombre a Pablo? La explicación va más o menos así. Tiene que ver con cómo Pablo maduró en su caminar con Cristo. Su nombre era Saulo.
La raíz del nombre Saulo es Saúl. Saúl significa querido, requerido, buscado, anhelado. Ese es el nombre del primer rey de Israel, Saúl, perdón. Saulo entonces viene de un hombre, de un rey, de alguien buscado, requerido, adquirido. Y este Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, era una persona que tenía el orgullito bien alto porque era una persona muy inteligente. Había estudiado a los pies de Gamaliel, que también lo estudiamos acá. Era una persona que sabía los 5 primeros libros de la Biblia de memoria, pero que había interpretado horriblemente las Escrituras al punto de creer que para buscar y adorar al Señor había que hasta matar a los que, entre comillas, no siguieran su fe. ¿Qué? No tiene sentido. Bueno, este Saulo, después de haber pasado años en el anonimato, viene Bernabé, lo busca de Tarso, dice, vente aquí a servir conmigo, vamos a enseñar la palabra de Dios. Él había reconocido al principio, él era fariseo de fariseos. Ya para este momento de su historia, él era el más pequeño, él era el pecador y él era el peor de los pecadores. Pablo significa pequeño y por eso es que cuando él ve ese nombre dice, pues yo me voy a llamar Pablo. Ya no quiero que me llamen Saulo, que ese nombre me proyecta a ser algo grande. No, soy pequeño y llámeme pequeño. Por eso es que a mí, aunque yo me llamo Juan, dígame Juanito, ¿no? O Juanillo, o Juancillo, no sé, ya, no importa. Mientras más pequeño mejor, que crezca Cristo, ¿no? Entonces, cambia de nombre, lleno del Espíritu Santo. Pónganle ahí bien, o sea, subrayenle ahí, porque no se vayan a confundir por lo que viene. Le dice a Bar Jesús, oh lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Wow. Lo que quiero que veamos aquí son 3 cositas. Primero, el tono en que se lo dijo Saulo probablemente no es el tono en el que tú y yo nos imaginamos. Que nadie salga en este momento de la enseñanza, por favor, Nadie se mueva, porque no vaya a ir corriendo a la casa y le va a decir a alguien, tú hijo del diablo, y que me enseñaron eso en Casa de Luz. Nah. Ganas no me faltan, dice por ahí, ¿no? Cuidado. Tenemos que entender el tono. Probablemente Saulo se veía en la persona de Bar Jesús. Se veía. Y probablemente sus ojos se llenaron de lágrimas al declararle la verdad, aunque le costara a esa persona. El tono de Saulo fue algo así. Oh, Bar Jesús, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del mentiroso, del padre de mentira, de aquel que miente, y todo aquel que miente es hijo de él. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego. De hecho, eres ciego espiritualmente, pero ahora vas a ser ciego físicamente, no vas a ver el sol por algún tiempo. Ese era más o menos el tono. Es un tono de compasión y misericordia. Y yo les aseguro, casi les puedo decir a ciencia cierta, que este Saulo y ahora Pablo se sentía en los pies de Bar Jesús cuando le decía estas cosas. Porque él mismo, estando en su caballo, yendo con cartas a sacar a los cristianos y sacarlos de los pelos si era necesario, de sus casas y de las iglesias, y iba a destruir a este movimiento. Cuando tiene su encuentro personal con Jesús, cuando se cae de su caballo, de su orgullo, y está allí y le dice a la luz, ¿quién eres, Señor? Y la luz le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Wow! Probablemente él escuchó también estas mismas palabras en ese momento que le decían a este Saulo en el piso, oh, lleno de todo engaño, no has entendido lo que la palabra de Dios enseña, y de toda maldad, eres capaz de hacer tanta maldad, tanto daño. Eres hijo del mentiroso y eres enemigo de toda justicia. Solo hay justicia en Jesús.
No vas a cesar de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Qué le pasó a Saulo cuando se convirtió al Señor? Quedó ciego también, por unos días, 3. Probablemente, primero, entendamos el tono. Segundo, el mensaje. El mensaje es un mensaje de compasión, de misericordia por una persona en la que el mismo Saulo, ahora Pablo, se veía. Bar Jesús, tú estás igual que yo, mano, malentendiendo las cosas. Ojalá que esta ceguera temporal, que es temporal, te lleve a lo que a mí me llevó, a conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y habían otras personitas por allí que estaban observando esta situación, así como tú y yo nos la imaginamos. Dice que inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Así también le pasó a Saulo. Verso 12 dice, y entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, esta persona prudente, observando, escuchando, observando, probablemente, digo yo, poniéndose en el mismo lugar de Bar Jesús, esas palabras que Saulo le está diciendo a Bar Jesús, me las puede decir a mí también. Yo soy el procónsul de una ciudad que le rinde culto a un Dios falso. Viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Cerremos nuestros ojos. Señor, muchos en este día nos hemos quedado maravillados de lo que tu palabra nos enseña. En tan pocos versos, Señor. Tú eres tan bueno, tan misericordioso. Eres el mismo ayer, hoy y siempre. Este hombre, dice tu palabra, estaba en engaño y lleno de maldad. Señor, y eso nos obliga a nosotros también a preguntarnos si hemos vivido en engaño, si nos han engañado, si nos hemos engañado nosotros a nosotros mismos creyendo lo que queremos creer, pero no creyendo lo que tu palabra enseña. Amigo, amiga, hemos entendido la palabra de Dios hoy. Nos ha aclarado Dios conceptos que no teníamos claros tal vez en este día. ¿Qué tal que permites que Dios, el Señor, limpie tu vida de toda maldad? Hay misericordia y hay compasión para ti, y lo ha habido para con muchos de nosotros aquí. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él, el Señor, es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Confiesa tu pecado delante de Dios que está aquí. No dejes pasar esta oportunidad. Dile, Dios, perdóname. Antes de oídas te conocía, pero mi corazón ha estado lejos de ti, Señor. En este día me acerco a ti. Te pido perdón, te pido que me guíes. Ten misericordia y compasión de mí. Dame una nueva oportunidad. Reconozco que estás aquí. Reconozco que es tu palabra la que he escuchado, la que ahora entiendo y la que demanda una respuesta. Y Señor, te entrego mi vida. Guía mis pasos, límpiame. Guía mis pasos de ahora en adelante, Señor Jesús, guíame. En el nombre de tu Hijo Jesús oro estas palabras. Amén. Continuemos cerrando nuestros ojos. Si tú hiciste esta oración, te quiero pedir que levantes tu mano ahí donde estás para yo poder orar por ti. Si tú hiciste esta oración por primera vez, levanta tu mano ahí donde estás para saber que estás aquí. Te felicito, les felicito. Los que levantan su mano, les felicito. Esas son las decisiones que honran al Señor, y Dios honra a los que le honran. Dios va a recompensar a cada persona que en este día ha hecho esta oración, respondiendo su oración. Señor, gracias, porque tú no dejas ninguna oración que se hace a ti en el nombre de Jesús sin contestar. Dios, gracias por tu Hijo Jesús, quien nos da la nueva oportunidad que todos necesitamos en esta vida. Te doy gracias por cada persona que ha levantado su mano. Te suplico, Padre amado, que puedan crecer en medio nuestro, que como iglesia podamos apoyarles, Señor. Danos sabiduría. Fortalece la fe de cada uno de ellos al recibir su Biblia de regalo, Señor.
que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado, y que crezcan en esta fe hermosa, costosa. Costó que tu Hijo fuera a una cruz. Gracias por cada persona que ha levantado su mano. Y Señor Jesús, gracias porque podemos terminar adorándote. Gracias por Omar y Jafet, que nos han visitado y han traído tanta alegría a nuestro corazón. Continúa usando su vida y su ministerio, Señor, donde quiera que les lleves, donde quiera que lleve su música. Te damos muchas gracias por traernos a tu casa en este día. En el nombre de Jesús, amén. De pie, adoramos al Señor un canto más. Gracias, muchachos, por estar aquí. Gracias, gracias. Ante ti me postraré, humillado frente a ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser. Me postraré ante ti, poderoso Rey. Ante ti me postraré, humillado frente a ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser. Me postraré ante ti, poderoso Rey. Santo, santo, tú eres santo, 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 santo eres tú por siempre, Dios. Ante ti, cántalo con nosotros, Casa de Luz. Me postraré, humillado frente a ti, dile. Humillado frente a ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas, dile. Con lágrimas lavo tus pies, lavo tus pies. Me postraré ante ti con todo mi ser. Me postraré ante ti, me postraré ante ti, poderoso Rey. Alza tu voz con nosotros y dile. Santo, Confiésalo ahora, dile. Santo, Tú eres santo, 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 santo. Dilo fuerte. Santo, santo. Levanta fuerte tu voz, Casa de Luz, que se escuche. Dile santo. Dile santo. Tú eres santo. Santo. Todos juntos decimos santo al Señor. Santo, santo, tú eres
Santo eres tú por siempre, Dios. Ante ti me postraré, casa de luz, me postraré, humillado frente a ti, rostro a tierra, Rey. Con lágrimas lavo tus pies, me postraré ante ti con todo mi ser. Me postraré ante ti con todo mi ser. Me postraré ante ti, poderoso Rey. Señor Jesús, ve delante de nosotros dirigiéndonos, ve detrás de nosotros protegiéndonos, ve debajo de nosotros sosteniéndonos, ve a nuestro lado levantándonos. En ti tenemos paz, permítenos compartir de tu paz a los demás. Oramos esto a ti, Padre, guiados por tu Espíritu Santo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesús. Y toda tu casa dice amén. Bendiciones para todos, nos vemos entre semana al próximo.